Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de La conquista de la felicidad, ensayo publicado en 1930 por el escritor, filósofo y matemático británico Bertrand Russell. Creo que así se pronuncia, Russell o Russell. Me corrigen en comentarios. Quien también ganó el Premio Nobel de Literatura en 1950. Este libro es muy cortito. Es un ensayo de no más de 206 páginas. Pero no es un libro que se lea rápidamente. Al ser un ensayo, tienes que tomarte tu tiempo en ir analizando las ideas del autor. Así que no crean que se lea rápido. A mí me tomó bastante tiempo. También porque me gustaba ir entendiendo cada idea poco a poco. Así que en general es una muy buena lectura. Este autor escribió sobre una gran variedad de temas, muchísimos. Entre ellos, la felicidad. Pero siempre lo hacía desde la lógica. Su pensamiento siempre abrazó la razón, por lo mismo. En este texto encontraremos ideas muy bien estructuradas, muy bien hiladas y expresadas de forma muy calculada, porque la felicidad como tema toca muchas otras aristas, muchas, que el autor logra mantener a raya para no caer en digresiones. Logra centrarse muy bien y evita caer en cualquier tipo de distracción. Generalmente pensamos en la felicidad como algo muy abstracto y sobre todo personal, incluso subjetivo. Pero el autor, basándose en su propia experiencia y en observaciones de su entorno, logra aterrizar este tema y hacerlo concreto. Y lo analiza de tal modo que se aleja de la erudición, de lo intrincado, entregando un texto muy accesible a todo el mundo, libre de complejidades, apelando siempre al sentido común. De hecho, él mismo lo dice en las primeras páginas del libro. En el prefacio dice: este libro no va dirigido a los eruditos ni a los que consideran que un problema práctico no es más que un tema de conversación. No encontrarán en las páginas que siguen ni filosofías profundas ni erudición profunda. Tan solo me he propuesto reunir algunos comentarios inspirados, confío yo, por el sentido común. Lo único que puedo decir a favor de las recetas que ofrezco al lector es que están confirmadas por mi propia experiencia y observación y que han hecho aumentar mi propia felicidad, siempre que he actuado de acuerdo con ellas. Sobre esta base, me atrevo a esperar que, entre las multitudes de hombres y mujeres que padecen infelicidad sin disfrutar de ello, algunos vean diagnosticada su situación y se les sugiera un método de escape. He escrito este libro partiendo de la convicción de que muchas personas que son desdichadas podrían llegar a ser felices si hacen un esfuerzo bien dirigido. Si bien me pareció una lectura interesante, con muchas ideas que aún se mantienen vigentes, también hay otras que están totalmente desactualizadas, no aplicables a nuestro tiempo. Hay que pensar que ya han pasado más de 90 años desde la publicación de este libro, 93 años creo, por lo que como lectores debemos leer con cierto criterio, seleccionando lo que sí podemos aplicar a nuestra realidad y lo que no. Bien, para hablar de felicidad, el autor pone una base. Dice: al discutir este problema, limitaré mi atención a personas que no están sometidas a ninguna causa externa de sufrimiento extremo. Daré por supuesto que se cuenta con ingresos suficientes para asegurarse alojamiento y comida, y de salud suficiente para hacer posibles las actividades corporales normales. Claro, porque si no tienes lo básico para vivir, tu enfoque cambia, y no estás pensando en si eres o no feliz, sino en sobrevivir. Esta aclaración es importante porque lo que intenta discutir el autor en este ensayo es por qué personas que tienen lo necesario para vivir, alojamiento, comida, salud, son infelices.
son infelices en nuestra civilización. ¿Qué les pasa? ¿Qué les falta? ¿Se puede conseguir eso que necesitan, que desean? De esta forma, el autor divide el ensayo en dos partes. Les voy a mostrar el sumario para que puedan ver. Yo sé que a muchos les gusta ver esta parte, para así decidir si quieren comprar o no el libro, si les interesan los temas. Aquí están todos. En la primera parte discute las posibles causas de la infelicidad que se genera en estas personas que tienen lo necesario para vivir pero que no son felices. Y en la segunda parte muestra las causas que generan esa felicidad que tanto buscan. Todo desde la perspectiva del autor, claro está. Así el lector puede determinar en cuáles de estas se reconoce, puede tal vez encontrar lo que puede estar causándole infelicidad y que no se había dado cuenta, y quizá lo que puede también hacerlo feliz y que tampoco se había dado cuenta que lo tenía al alcance de las manos, pero no ha visto, pero quizá no lo había visto antes, y con esta lectura a lo mejor lo puede encontrar. A partir de todo esto, el lector podría encontrar un camino hacia la felicidad. Esa es la idea de este libro. Si resulta o no, va a depender de cada persona. Ustedes saben que yo soy un lector muy afín a la literatura existencialista, que me gusta la introspección, quedarme dentro de mí. Y justamente quise salir de mi zona de confort con este libro, porque las ideas del autor invitan a todo lo contrario. Para él, la felicidad no es algo que tengamos por el mero hecho de existir, ya que vivimos en un mundo donde los factores que causan infelicidad son demasiados, muchísimos, por lo que no debemos esperar que la felicidad llegue, sino salir a buscarla. Debemos conquistarla, y eso supone un esfuerzo. Por eso he titulado este libro La conquista de la felicidad, porque en un mundo tan lleno de desgracias evitables e inevitables, de enfermedades y trastornos psicológicos, de lucha, pobreza y mala voluntad, el hombre o la mujer que quiera ser feliz tiene que encontrar maneras de hacer frente a las múltiples causas de infelicidad que asedian a todo individuo. La felicidad tiene que ser una conquista y no un regalo de los dioses. Y en esta conquista, el esfuerzo desempeña un papel muy importante. Así es, se requiere cierto esfuerzo, cierta predisposición a querer ser feliz. De hecho, ya en este libro te invita a ser un lector activo que busque su propio camino hacia la felicidad, utilizando como orientación estos consejos, estos conceptos generales que describe el autor. Hay que hacer el esfuerzo. Generalmente, cuando sufrimos una derrota, un fracaso, nos deprimimos y nos quedamos dentro de nosotros mismos, algo que a mí me gusta mucho quedarme dentro de mí mismo, y nos quedamos en nuestro interior revolviéndonos en nuestra lástima, sintiéndonos desgraciados. El autor opina que eso es normal, que eso está bien, es una etapa. Es una etapa por la que debemos pasar, pero solo debe ser una etapa, no debemos quedarnos en ella. Tenemos que hacer un esfuerzo y salir de ella y buscar nuevamente el camino hacia la felicidad. Y en el libro te da muchos consejos y muchos tips para ello. No quiero entrar en detalles en cada uno de los puntos que toca el autor, porque la idea es que ustedes los lean, pero sí puedo comentarles que casi siempre, según todo lo que leí aquí, que casi siempre la infelicidad se produce por ver el mundo a partir de una filosofía de vida preestablecida por otros, que está en el inconsciente colectivo. Aceptamos aquello que todos creen, como por ejemplo que la vida es una competencia, u otras creencias que se nos instauran desde pequeños. El autor dice una frase muy cierta en el libro, que dice así: cuando la gente habla de lucha por la vida, en realidad quieren decir lucha por el éxito. Lo que la gente teme cuando se enzarza en la lucha no es no poder conseguirse un desayuno a la mañana siguiente, sino no lograr eclipsar a sus vecinos. Así es, hacemos caso a todas estas cosas que andan dando vuelta por ahí, a estas ideas, a estas filosofías de vida,
Y el ser humano civilizado, que tal vez tiene un buen trabajo, que le permite tener una buena vida, que le permite tener lo necesario, a pesar de ello se siente infeliz y se siente atrapado. Pero el autor cree que solo está atrapado en una ilusión que solo la razón puede disipar. Si razonas estas creencias preestablecidas y no las aceptas sin más, puedes cambiar tu camino y alcanzar la felicidad. Pero no basta solo con razonar, sino también cambiar de perspectiva. Vivimos en una constante perspectiva interna, en una mirada hacia nosotros mismos, donde solo nosotros importamos, donde el ego todo lo domina. La necesidad de sentirnos importantes es devastadora. El autor incluso llega a decir que algunos personajes se creen intelectualmente superiores por sentirse desgraciados, como si ser una persona triste fuese una moda. A eso el autor lo llamó la infelicidad byroniana, que es el primer punto que toca aquí en las causas de la infelicidad. Infelicidad byroniana, que es esta gente que se cree un intelectual, y como son intelectuales deben sentirse desgraciados con la vida y que eso les da cierto estatus. Pero el autor dice que son pocos, y yo también lo creo. La mayoría debe ser más como nosotros, los que estamos viendo este video, como yo, como muchos de sus amigos, que no somos existencialistas por moda y que realmente nos gustaría mucho dejar de serlo y tener una postura más feliz ante la vida, ¿verdad? Pero para ello debemos dejar de pensar en nosotros mismos, de preocuparnos solo del yo interior, de nuestro propio sufrimiento y empezar a mirar más al exterior, ampliar nuestros intereses, mirar con ojos más amistosos a los demás, con un interés sincero y dedicarnos a construir algo para los demás. Y si es posible, con los demás. En esto hace mucho énfasis el autor, el trabajar para los demás o tal vez en conjunto con ellos, para construir algo. Eso realmente te hará feliz, el hacer algo por otros, el pensar en hacer solo cosas para tu propio interés y beneficio, solo te traerá infelicidad. Y es algo que también lo decía Ernesto Sábato en La Resistencia. No sé si ustedes leyeron La Resistencia. Ernesto Sábato decía que lo mejor era ayudar a los demás, trabajar para los demás en este mundo que se está cayendo a pedazos. Claro, no me sorprende que estos dos autores tengan ciertas ideas similares. El secreto de la felicidad es que tus intereses sean lo más amplios posible y que tus reacciones a las cosas y personas que te interesan sean, en la medida de lo posible, amistosas y no hostiles. De alguna forma, estas ideas del autor británico se parecen mucho también a las de Albert Camus, quien dice que debemos aceptar el absurdo de la vida, no evadirlo, sino enfrentarlo, y darle un sentido a nuestras vidas a pesar de saber que la vida es absurda. Camus, al igual que Russell, pide un esfuerzo. Los dos piden un esfuerzo de salir de la oscuridad interior e ir hacia una luz exterior donde debes buscarle un sentido a la vida. En la conquista de la felicidad, el autor dice, un hombre puede sentirse tan completamente frustrado que no busca ningún tipo de satisfacción, solo distracción y olvido. Se convierte entonces en un devoto del placer, es decir, pretende hacer soportable la vida, volviéndose menos vivo. Es decir, evadiendo, tal como decía Albert Camus. Y no podrá salir de ese estado si no deja de pensar en su propia desdicha, si no sale de su interior y mirar más allá, dejar de darle vueltas a su sufrimiento, abrir los ojos y quizá pensar en los demás. ¿Qué puede hacer un hombre que es desdichado porque está encerrado en sí mismo? Mientras siga pensando en las causas de su desdicha, seguirá estando centrado en sí mismo y no podrá salir del círculo vicioso. Si quiere salir, tendrá que hacerlo mediante intereses auténticos, no mediante intereses simulados que se adoptan solo como medicina. A pesar de que por su temática y su extensión parece que este libro
Se puede leer rápido, como les dije al principio. Me pasó todo lo contrario, me tomó tiempo. Estuve subrayando las principales ideas de cada capítulo, estudiándolo. Encontré consejos que tienen mucho sentido común, que a veces uno no se da cuenta porque son tan obvios, pero cuando te ordenan las ideas, te das cuenta de que hay cosas muy simples que se pueden hacer. Son conceptos generales, sí, pero te pueden ayudar. Claro, hay algunas cosas muy desactualizadas, como también les decía, pero como todo lector, yo creo que ustedes ya tienen cierta trayectoria lectora, saben que en los libros hay cosas que podemos hacer parte de nosotros y otras que no, que debemos dejar a un lado. Siempre leyendo con criterio. Eso es lo importante. Bien, espero que les haya gustado la reseña. Saludos a todos.